Hola, continuamos con el módulo sobre las funciones del notario y ahora vamos a ir al tema sobre la jurisdicción donde el notario puede trabajar. Vamos a ir a la presentación en donde vamos a estar viendo lo que dispone la ley notarial y el reglamento relacionado a la jurisdicción o dónde es que puede el notario trabajar. En el caso de los notarios en Puerto Rico, nos dice el artículo 3 de la ley que el notario estará autorizado para ejercer su función en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y el reglamento establece que dicha autoridad está limitada a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se ha interpretado ambas reglas, que es que el notario, ¿verdad?, que tiene licencia expedida por el gobierno de Puerto Rico, solo está autorizado a ser notario en Puerto Rico. Eso lo que significa es que puede autorizar los instrumentos públicos dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, que incluye lo que sería la isla de Puerto Rico como tal, con sus islas que tiene alrededor, como Vieques, Culebra y cualquier otra que tengamos en nuestra jurisdicción. Así que observen, miren lo que le pasó aquí en este caso, y como le había indicado, vamos a estar viendo INRE por todo el semestre. En el caso de INRE Ayala Oquendo, este notario que está autorizado para ejercer la notaría en Puerto Rico se trasladó a Miami y allá autorizó un testamento. Y la controversia era, ¿puede ese notario autorizar ese testamento fuera de la jurisdicción de Puerto Rico? Y por lo que acabamos de ver, pues obviamente no, porque al revisar el derecho aplicable, el artículo 3 nos indica que el notario solo ejerce su función o ejercerá su función en Puerto Rico. Y es lo que le indico, se ha interpretado que eso significa que no puede ejercerla fuera de Puerto Rico. ¿Y sabe cuál es la gran consecuencia de ese acto? Es que esa escritura es nula. Porque la escritura, como vamos a aprender aquí, para que tengan eficacia jurídica, además de tener la firma de los otorgantes, necesita la firma del notario. El notario es el último que firma, como vamos a ver cuando aprendamos a redactar, ¿verdad? Y hacer todo el procedimiento para autorizar una escritura, vamos a ver que el notario es el último que firma y sin esa firma, ese documento es nulo. Y eso es lo que ocurrió aquí. En este caso, pues la firma el notario se colocó en la jurisdicción incorrecta, por tanto se tiene por no puesta y ese documento es nulo. Mire esta segunda situación que ocurrió referente a este tema sobre jurisdicción, en el caso de INRE Gil de la Madrid. Este es un caso muy particular porque este notario está admitido a ejercer la notaría en el estado de la Florida y también está admitido a ejercer la notaría en Puerto Rico. Entonces, mira lo que él hizo. Él otorgó un poder en el estado de la Florida y para que ese poder se utilizara en Puerto Rico. Él viaja a Puerto Rico y procede a protocolizar ese poder en Puerto Rico. Tenemos, para entender qué es lo que ocurre aquí, tenemos que entender esto de la protocolización. Miren, vamos a tener también una clase en este curso sobre protocolización de documentos notariales autorizados fuera de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Los documentos notariales que sean autorizados fuera de Puerto Rico pueden tener eficacia jurídica en Puerto Rico en tanto y en cuanto se protocolicen. Protocolizar significa que otro notario en Puerto Rico, o sea, un notario emitido en Puerto Rico, va a revisar ese documento que hizo un notario fuera de Puerto Rico. Lo va a revisar para verificar que esté debidamente firmado por ese notario y va a hacer un segundo procedimiento que es que va a constatar si ese notario, el de afuera, tenía su licencia vigente, si era un notario que también tenía la autoridad para ser notario en su jurisdicción. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Bueno, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, los notarios en Estados Unidos, nosotros solicitamos que el county clerk, o lo que sería el estado, ¿verdad? La entidad reglamentadora de los notarios en la jurisdicción donde esté, en este caso en Estados Unidos, expiden una certificación que indica que ese notario, a la fecha del documento, tenía su licencia vigente. Así que yo como notario en Puerto Rico, cuando voy a protocolizar un documento, yo tengo que revisar el documento, primero para
para ver de qué se trata, de que es un negocio jurídico que se ha aceptado en Puerto Rico. En segundo lugar, voy a verificar si la persona, el poder dante, firmó el documento, si lo firmó frente a un notario, si el notario firmó también el documento. Pero además de todo eso, yo voy a verificar que el documento tenga adjunto el County Clerk Certification o la certificación del Estado o hacer el procedimiento correspondiente para obtener ese documento. Eso es parte del procedimiento previo a la protocolización. Luego que yo he revisado esos documentos, que yo he verificado que el documento está firmado por un notario y que yo tengo una certificación de que ese notario tiene la licencia vigente en ese estado, entonces yo procedo a protocolizar, lo que es incluirlo en mi protocolo. Eso tiene un procedimiento particular y lo vamos a aprender en la clase de protocolo. Lo que necesitamos saber para esta clase, para este caso es que Gil de la Madrid, él fue el notario que autorizó el poder en la Florida y también es el notario que está en Puerto Rico revisando los documentos del notario de Estados Unidos para darle el visto bueno. Así que vean que el problema no era que él no estaba ejerciendo la notaría fuera de la jurisdicción, porque él tenía derecho a poder hacer el poder en Estados Unidos, porque él tenía licencia en Estados Unidos, lo estaba haciendo bajo esa jurisdicción. El problema que surgió aquí es que cuando el poder regresa a Puerto Rico, que lo hizo él allá, pues también él lo va a revisar acá. Entonces, eso, cuando la Oficina de Inspección de Notaría está revisando el protocolo del notario, se da cuenta. Hago un paréntesis. Los notarios en Puerto Rico, como vimos previamente, nosotros tenemos la responsabilidad de ir autorizando los instrumentos públicos y preparar un protocolo. Esos protocolos se hacen por año. Todo año natural, cuando se termina un año natural, yo tengo que tomar todos mis instrumentos públicos, los compilo y hago un protocolo que puede tener un tomo o varios tomos. Veremos cómo se hace eso luego. ¿Qué sucede? Cuando han pasado un par de años, la Oficina de Inspección de Notaría, que es una oficina adscrita al Tribunal Supremo, tiene la autoridad por ley, ellos tienen un grupo de inspectores, 20, 25 inspectores, para los tantos 8,000 notarios que vemos en Puerto Rico o más. Pues esas 25 personas o inspectores, cada cierto número de años, visitan a los notarios y les revisan su práctica, sus protocolos para verificar que los estén haciendo conforme a la derecho. Así que tenemos ese primer sedazo y también en una clase posterior veremos todo ese procedimiento. Lo importante es que dentro de ese procedimiento de revisión es que se entera de que cuando el inspector le está revisando, pues se da cuenta que el notario estaba jugando en ambas jurisdicciones, ambos papeles aquí. Entonces, ¿qué ocurre? La controversia era, ¿puede un notario admitido en Florida y en Puerto Rico protocolizar un poder que él mismo hizo en la Florida, protocolizarlo en Puerto Rico? Y entonces, el caso procede, ¿verdad?, a revisar la regla 41, que es lo que yo le acabo de explicar de la protocolización, pero vea que nos menciona el caso lo siguiente de la regla 41. Nos dice que, en los comentarios de la regla 41 del reglamento notarial, se advierte que la protocolización de documentos notariales otorgados fuera de Puerto Rico es una actividad que requiere gran diligencia y análisis por parte del notario. Se reitera además que para protocolizarlo se debe certificar que la persona que legitimó el documento fuera de Puerto Rico, o sea, el que hizo el que firmó, legitimar es hacer una affidavit, que es como lo hacen afuera, estaba en funciones y autorizado para ello. Eso es la legalización. Lo que yo le dije de buscar el County Clerk, eso es esa parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo aquí? Que el notario de Puerto Rico estaba llevando a cabo ese procedimiento que se entiende que es muy importante y, como te dice el mismo caso, requiere gran diligencia y análisis por parte del notario. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que es que yo mismo me estoy revisando yo mismo. Entonces, ¿qué gran diligencia se está haciendo ahí? O eso se puede prestar aquí, como nos dice el caso. Se puede prestar, luego usted lee con calma el caso, pero se puede prestar a conflicto de intereses. Hay un potencial conflicto de interés. Aquí no hubo un problema bueno, es un problema de jurisdicción, pero no fue de que él estuviera trabajando fuera de la jurisdicción. Él estaba trabajando en las dos jurisdicciones, pero este caso en particular, en donde el notario de Puerto Rico tiene que revisar el trabajo que hizo otro notario para el tribunal, ¿verdad? Y ahora para la jurisprudencia, se entiende que hay un conflicto de interés si yo, teniendo la licencia en ambas jurisdicciones,
procedo a protocolizar un documento que yo hice en otra jurisdicción. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un conflicto de interés, porque yo lo que estoy es revisando mi propio trabajo. Así que lo más recomendable es que la protocolice. Si yo autorizo un poder fuera de Puerto Rico, sea otro, el notario, el que proceda a revisar y a protocolizar ese documento en Puerto Rico para evitar el conflicto de interés. Así que, en resumen, los notarios admitidos a la práctica en Puerto Rico solamente pueden autorizar documentos dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, y se da la situación en donde el notario está admitido a más de una jurisdicción. En el caso de la protocolización de documentos notariales otorgados fuera de Puerto Rico, si el notario fue quien lo autorizó fuera de Puerto Rico, él está impedido de protocolizarlo en Puerto Rico.